Imagina que estás celebrando, rodeado de lujo, vino y aplausos. Tu palacio es el más imponente del mundo conocido, y tú, el hombre más poderoso de tu nación. Piensas que nada puede tocarte. Ni siquiera Dios. Pero esa noche, una mano invisible escribió tu sentencia, y antes de que el sol se levantara, tu vida había terminado. Esa es la historia de Belsasar, rey de Babilonia. Un hombre que se atrevió a burlarse del Dios del cielo en un banquete, y pagó con su vida esa misma noche. Pero lo que pasó en esas horas no es solo un relato antiguo, es una advertencia viva, una alerta para todo aquel que piense que puede desafiar a Dios y salir impune. Hoy, viajaremos al palacio de Belsasar, escucharemos las risas de su fiesta, veremos la mano que escribió en la pared. Y descubriremos el verdadero significado de esas palabras que sellaron su destino. Esta es la historia del rey que se burló de Dios y murió esa misma noche. Babilonia, la joya del mundo antiguo. Sus murallas eran tan gruesas que podían correr carruajes sobre ellas. Sus puertas de bronce eran impenetrables. Los jardines colgantes, una de las maravillas del mundo, estaban allí. Y en el trono, Belsasar, nieto de Nabucodonosor, un rey que había conquistado y humillado a las naciones. Pero Belsasar no tenía el corazón humilde que Dios había formado en su abuelo, al contrario, tenía el orgullo y la arrogancia en su máximo nivel. Esa noche, mientras el ejército de los medos y persas rodeaba la ciudad, él no estaba preocupado. No había oración. No había temor. Solo fiesta. Con el vino corriendo en copas y la música llenando el palacio, Belsasar ordenó algo impensable: traigan las copas de oro y plata que mi abuelo Nabucodonosor trajo del templo de Jerusalén. Hoy beberemos en ellas. No era solo un acto de ostentación, era una burla directa al Dios de Israel. La sala del banquete estaba iluminada con antorchas y candelabros de oro. Los príncipes, concubinas y oficiales bebían, reían y gritaban. Y allí estaban, los vasos sagrados, los que habían sido apartados para adorar al único Dios verdadero, ahora llenos de vino y levantados en honor a dioses falsos. La risa resonaba, hasta que una mano, sí, una mano humana, pero sin cuerpo, apareció y comenzó a escribir en la pared, cerca del candelabro, donde todos podían ver. El sonido de las carcajadas se apagó. El rostro de Belsasar palideció. Sus rodillas comenzaron a temblar. Nadie entendía las palabras, pero todos sabían que aquello no era humano. Belsasar gritó: traigan a los sabios, astrólogos y adivinos. Quien me diga lo que esto significa recibirá un manto púrpura y será el tercer gobernante del reino. Uno tras otro, los sabios miraban la pared. Pero ninguno podía explicar el mensaje. En ese momento, la reina madre entró al salón. Con voz firme le dijo al rey: hay en tu reino un hombre en quien habita el espíritu de los dioses santos. Daniel. Llámalo, y él te dirá lo que significa. Daniel fue traído. Un hombre ya anciano, pero con una mirada llena de autoridad y paz. Belsasar ofreció riquezas y poder, pero Daniel las rechazó. Tus dones sean para ti y tus recompensas para otro. Pero yo te diré lo que significa la escritura. Daniel le recordó la historia de Nabucodonosor, cómo Dios lo humilló hasta que reconoció que el Altísimo gobierna sobre el reino de los hombres. Y tú, su hijo, Belsasar, no has humillado tu corazón, aunque sabías todo esto. Te has ensalzado contra el Señor del cielo. Y has tomado los vasos de su casa para beber vino, y has alabado a dioses que no ven ni oyen ni saben. Pero al Dios en cuya mano está tu vida, no has honrado. Luego, Daniel leyó las palabras: Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Mene, Dios ha contado tu reino y le ha puesto fin. Tekel, has sido pesado en balanza y hallado falto. Peres, tu reino ha sido dividido y entregado a medos y persas. Esa misma noche, mientras la fiesta se apagaba, el ejército medo-persa entró en la ciudad por el río, que había sido desviado. Las murallas no sirvieron de nada. Belsasar fue asesinado en su palacio. El hombre que horas antes se había burlado de Dios, ahora estaba muerto. Dios no siempre actúa de inmediato, pero cuando su juicio llega, nadie puede detenerlo. Belsasar no murió por ignorancia. Murió porque, aun sabiendo la verdad, decidió burlarse de ella. Y esa noche, su vida fue pedida. Esta historia no es solo sobre un rey antiguo, es sobre nosotros. Porque cada vez que ignoramos a Dios, jugamos con el mismo peligro. La pregunta es: ¿cuál será tu respuesta antes de que la escritura aparezca en tu pared? Las copas de oro aún estaban sobre la mesa. El vino había dejado manchas oscuras en el mantel real. El humo de las antorchas se mezclaba con el silencio, un silencio extraño, casi incómodo, después de la tensión que todos habían vivido al ver la mano misteriosa. Belsasar intentó seguir sonriendo, pero sus ojos delataban algo que no podía ocultar: miedo.
Esa noche ya no era una celebración, era una cuenta regresiva invisible. Fuera del palacio, las aguas del río Eufrates empezaban a descender. Nadie dentro lo sabía, pero el enemigo ya había encontrado la manera de entrar. Mientras en la sala del banquete los músicos recogían sus instrumentos y los invitados susurraban sobre lo ocurrido, lejos, en la oscuridad, el ejército medo-persa comenzaba su avance. Ciro el Grande había ideado un plan maestro: desviar el río para que su ejército pudiera entrar por el lecho seco, pasando debajo de las murallas de Babilonia. Los soldados entraron en silencio, como sombras que se deslizaban entre los muros. La ciudad estaba tan confiada en su seguridad, que las puertas interiores ni siquiera estaban cerradas. Cuando Belsasar recibió la noticia, ya era demasiado tarde. Un guardia entró corriendo al salón, con el rostro blanco como la piedra. «Mi señor. Los medos están dentro». Las risas se habían extinguido. Los rostros de los príncipes se llenaron de terror. Algunos intentaron huir, otros buscaron sus armas. Belsasar se quedó paralizado. Por un momento recordó las palabras de Daniel. «Mene. Dios ha contado tu reino y le ha puesto fin». La puerta se abrió violentamente. Soldados enemigos entraron. No hubo un juicio. No hubo tiempo para negociar. En cuestión de minutos, el rey estaba muerto. Esa noche, el imperio más poderoso del mundo cayó sin que se disparara una flecha. El orgullo de Babilonia, sus murallas, sus riquezas, su fama, todo se derrumbó en cuestión de horas. En las calles, el pueblo despertaba con el ruido de pasos y gritos en un idioma extranjero. El nuevo amanecer traía un nuevo rey, Darío el Medo. Pero la historia de Belsasar quedó grabada como un recordatorio eterno: nadie, por muy grande que se crea, puede desafiar a Dios y salir victorioso. Belsasar tuvo advertencias, conocía la historia de su abuelo Nabucodonosor, sabía quién era el Dios de Israel, pero ignoró todo eso. La escritura en la pared no fue solo para él, fue para todos nosotros. Cada uno de nosotros tiene una pared en la que Dios escribe, a través de su palabra, de su voz, de las circunstancias. A veces nos habla con amor, otras, con advertencia. Mene. Dios ha contado tus días. Tekel, ha sido pesado y hallado falto. Pérez, lo que tienes te será quitado. La pregunta es, ¿vas a esperar a que esas palabras se cumplan en tu vida? ¿O te humillarás hoy, mientras todavía hay tiempo? Belsasar no tuvo un mañana, pero tú aún tienes esta noche para decidir. El orgullo precede a la destrucción, y la altivez de espíritu a la caída. Proverbios 16:18.